Buenas noches a la generación del despertar y a la comunidad Moria. Hoy tenemos una parachá súper espectacular, Chelat Lejá, que corresponde desde el libro de Números 13, versículo 1, al capítulo 15, 41. Es la cuarta porción del libro de Números o Sefer Bat Midbar. Y Dios le dice a Moche, envía para ti exploradores para espiar la tierra de Israel. Shelat Leja. Shelat Leja dice, envía para ti. En la paracha de la semana anterior, Bejalotejá, vimos el caso de Miriam, la hermana de Moche. Ella dio su opinión sobre lo que estaba pasando con Sípora y Moche y se lo comentó a Aarón y eso causó que a ellos le cayeran, que a ellos les diera una lepra que era causada por la lachón jara. Lachón jara es hablar mal. Sípora, recordamos que era la esposa de Moche, era una negra hermosísima que tenía mucho brillo, mucha kedushá, mas sin embargo por el oficio de Moche y por estar siempre en la presencia de Dios, él no podía atender mucho a, a su esposa y Miriam estaba preocupada. Miriam estaba preocupada, pero Dios no se lo tomó como preocupación, sino como la chonjara y vivió el proceso de que le dio lepra tanto a Aarón como a ella, pero, pero esta lepra no fue permanente, pero quedó como una enseñanza muy fuerte para ellos. Dicen los sabios de la Torá, quien vive mal es porque habla mal. Por las palabras que salen sin cuidado, eso origina caos. Las palabras que salen sin control y por cada palabra que sale sin control seremos juzgados por lo que juzgamos. Entonces, para mí es muy importante hacer la diferencia entre la paracha anterior y esta, porque en la anterior les dio lepra a Miriam y a Aarón, pero en esta, debido a la apreciación que los espías tuvieron de la tierra prometida, fue un juicio mucho más duro y pensamos, pero ¿por qué Dios los trató tan duros? Y es porque no había pasado mucho tiempo cuando habían vivido la experiencia de Miriam y Aarón por haber hecho la Chonjará y cuando ellos salen a recorrer la tierra prometida, ellos vuelven y hacen malos decretos, un mal informe sobre la tierra prometida cuando Dios ya les había hablado de lo maravilloso y de lo fructífero y de lo fértil que iba a ser la tierra prometida. Continuamos. Dice el Salmo 106, 24, 27. Prácticamente estos tres versículos nos resumen toda la paracha, pero vamos a ir desglosando poco a poco. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Eterno. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por la tierra. Entonces, cuando nosotros leemos este salmo, es un pequeño resumen de toda esta paracha. ¿Por qué? ¿Quiénes aborrecieron la tierra deseable? Pues los espías, pero los espías estaban preparados para un complot, para decir que la tierra prometida no era tan hermosa como Dios había dicho, y tampoco le creyeron a Dios porque cuando ellos toman la determinación de dar un mal informe, lo venían planeando durante los 40 días que ellos estuvieran recorriendo la tierra prometida. Cuando ellos llegan, ellos empiezan a murmurar y empiezan a difamar la tierra prometida
y no se acordaron de todo lo que Achén les había dicho sobre la tierra prometida. Es más, cuando ellos salen de Egipto, ellos van con una visión de lo que Dios le había prometido, pero ellos se habían llenado de soberbia, se habían llenado de ambición y pensaron entre ellos mismos, los elegidos para recorrer la tierra prometida, pensaron entre ellos mismos, cuando entremos a la tierra prometida, ¿será que Moshe pone un nuevo dirigente? Vamos a planear dar un mal informe de la tierra prometida y así vamos a permanecer en nuestros puestos. Así que, a pesar de que el Eterno les había asegurado que la tierra de Israel era buena, tierra que nadie en aquella generación no había visto alguna vez, ellos no estaban convencidos de que la tierra era suficientemente especial para... Y eso inmediatamente ofendió a Dios, porque si Dios nos dice algo y estamos certeros de todo lo que habían vivido, de todo lo que habían pasado, no tenían por qué dudar, por qué dudar. Esa transgresión de haber dado un mal informe eh, nos lleva a un evento catastrófico, el 9 de Ab. El 9 de Ab es una fecha donde regresaron los espías, dieron un mal informe, el pueblo que estaba reunido empezó a llorar, a gritar, eh, porque escucharon cosas muy negativas y Dios se enfureció. Dios dijo, pues si yo le he dado profecía, yo les he hablado por medio de Moisés, yo les he dicho directamente, me he manifestado con las nubes de gloria, me he manifestado con las columnas de fuego, abrí el mar rojo, hice llover maná y codornices del cielo, ¿por qué se están quejando? Entonces el 9 de Ab, que es una fecha difícil, donde se terminan las 3 semanas de angostura, en el libro de Zacarías dice así, así dice Adonai de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, que es el mes de Ab, el ayuno del séptimo y del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegrías, fiestas alegres, ama pues la verdad y la paz. En la tierra prometida, claro que habían frutos hermosos. Ellos cuando regresan buscan a la congregación y dan un informe alabando la tierra prometida porque sí habían pensado, tenemos que empezar diciendo cosas buenas, pero después vamos a decir lo que nosotros planificamos. Realmente hallamos a Israel una tierra extraordinariamente fértil, abundante en leche y en miel. Los árboles están cargados con dulces jugosos, con dátiles que gotean miel. Tiene suculentas frutas que hemos traído y por eso la imagen de esta enseñanza son las uvas, porque ellos llevaron frutas gigantes y había un racimo de uvas súper gigantes que no se habían visto nunca antes, pero inmediatamente dan el informe negativo. Pero este país alberga habitantes monstruosos, es inconquistable porque sus moradores son fuertes y sus ciudades fortificadas. En el sur vive Amalé, y con solo haber nombrado a Amalé, ellos empezaron a temblar, empezaron a llorar. Realmente el informe que se dio fue muy negativo y en el mundo espiritual esa fecha quedó marcada como un sello cósmico. Esa fecha esa fecha quedó marcado en el tiempo como un sello negativo. ¿Qué pasa con el 9 de Ab? Primero, a causa del mal informe de los espías, el decreto de parte de Achén contra la generación del desierto de no ingresar a la tierra prometida y de vagar durante 40 años en el desierto a causa del informe calumnioso de los espías. Miren todo lo que puede provocar la Lachón Jara. La destrucción del primer templo
por Nabucodonosor en el año 586 antes de nuestra era. La destrucción del segundo templo por Tito en el año 70 de nuestra era. La revuelta de Bar Kokhba fue abatida en el año 135 después de nuestra era y dio sitio a Jerusalén por Adriano. En el año 1290 de nuestra era, el rey Eduardo de Inglaterra firma el edicto de expulsión de los judíos de su país. En el año 1492 expulsan más de 300.000 israelitas de España. Se firma el decreto para crear la Inquisición y en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Todas estas cosas suceden en el marco de las 3 semanas de angostura y especialmente en el 9 A. Esto fue un decreto funesto que salió a causa del mal informe de los espías, a causa de la lachón jará. Ya sabemos todos que lachón jará es hablar mal, a causa de haber llorado por una calumnia. O sea, ellos escucharon los 10 espías porque hubieron 2 espías que no se contaminaron con el informe, que fue Josué y que fue Caleb, que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero el resto del pueblo se puso a llorar, se puso a decir por qué no nos devolvemos a Egipto, si allá estábamos viviendo en esclavitud, pero teníamos comida y vivíamos bien. Pero eso enfureció de tal manera que se estableció en el tiempo un sello de destrucción, como ya vemos todos estos eventos que suceden en esa misma fecha. Ahora, Dios es Dios. El único que puede hacer eso, de que la destrucción del primer templo haya sido 9 de Ab, que la destrucción del segundo templo haya sido 9 de Ab, es una demostración y una manifestación del Todopoderoso. O sea, solamente Él puede hacer que esto suceda. Hashem dijo, el 9 de A se volverá un tiempo de duelo nacional. En esta precisa fecha habrán eventos que siempre recordarán. Y por eso el 9 de Ab, que es el ayuno del mes quinto, se convierte en un día de luto, pero también hay una profecía que dice que se convertirá en día de gozo y en día de fiesta. Miren cómo un pecado tan grave puede dañar no solamente en el momento ese, sino que se queda marcado en el tiempo. Las transgresiones, y podemos decir que este 9 de Ab, con todos estos eventos catastróficos, está marcado para la humanidad. Pero cuando ya traemos eso a nivel personal, ya aplicándolo a un nivel mucho más terapéutico, a nivel individual, ese día 9 de Ab se creó por la transgresión de la calumnia del Lachón Jará. Se creó ese sello cósmico en el tiempo, provocando eventos terribles, recurrentes en la misma fecha a causa de lo que ya nos venimos hablando, de la Lachón Jará. Achén se enfureció demasiado y por eso se debe ayunar el 9 de A, contrarrestando posibles eventos catastróficos. Cuando ya lo llevo a título personal, a título individual, nosotros tenemos eventos dentro de la familia o eventos a nivel personal que no han sido trabajados, que no han sido atendidos en el tiempo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de una nación, que se pueden corregir y se pueden tratar, porque Dios nos ha dado herramientas para sanar el linaje, para sanar a la familia, para sanar la misma persona que dice, no entiendo por qué vivo cosas tan difíciles, no entiendo por qué me ha tocado llevar esta carga tan dura. Y esos eventos que pudieron haberlo vivido nuestros ancestros o nosotros mismos en vidas anteriores, ahora que hemos abierto la pauta para poder sanar tanto el linaje
ancestral y la descendencia, como también la vida, la vida de una persona en sus diferentes vidas pasadas. Pasaron eventos difíciles, pasaron eventos que están marcados para corregir en esta vida física, porque tenemos que tener consciente de que nosotros venimos a corregir lo que no logramos corregir en otras vidas, o venimos a hacer el ticún de lo que nuestros ancestros hicieron, y si nosotros no somos conscientes de eso, difícilmente lo podemos sanar. Entonces, esas cargas pesadas que no nos corresponden, por ejemplo, cuando es un cortocircuito de un abuelo, de un tatarabuelo que se puso a practicar magia en el bajo astral y trajo un ticún de un karma de pobreza, ¿cómo me doy cuenta yo de eso? O si una persona en 4 vidas anteriores o en 3 vidas anteriores le gustaba este, engañar a las personas económicamente y los estafaba, y dice, pero ¿por qué en esta vida me estafan? ¿Por qué en esta vida me roban? Y es porque hay algo que nosotros tenemos que trabajar por medio de terapia, por medio de las meditaciones, eh, y tenemos que liberarnos encontrando, enviando luz a ese punto para que eso no se siga repitiendo ni en la vida de la persona, ni en los descendientes de esa persona, ni en los nietos de esa persona, porque hay una ley espiritual que dice que si no se va sanando, eso se va empeorando hasta que se vuelve un problema crónico. Y van a los psicólogos, van a los psiquiatras, van a los brujos y no saben qué está pasando, pero por medio de estas herramientas, las constelaciones familiares, que tiene que ver con lo que hicieron nuestros ancestros, o la apertura de registros acásicos, que tiene que ver con las vidas de cada persona, de las vidas anteriores, dicen los sabios de la Torá que hay 4 acciones que pueden cambiar drásticamente nuestra vida. Aparte de estas 2 terapias que le estoy diciendo y que vemos personas como el rabino Armoni, que es un gran sabio de Israel, él está vivo, es un anciano, pero es muy sabio. Él ha estudiado, aparte de la Torá, ha estudiado 30 técnicas de sanidad y él tiene una clínica en Israel para tratar estos casos, pero nosotros también, mi esposo y yo también tenemos estas técnicas, estas herramientas para poder descubrir esos eventos que vienen de los ancestros y de esos eventos que vienen de nuestras vidas anteriores. Por ejemplo, cada vez que uno hace una constelación familiar o hace una apertura de registros acásicos, yo siempre quedo sorprendido. Por ejemplo, hay una persona que tiene problemas de los riñones y yo me puse a meditar y a indagar, y ese problema de los riñones no corresponde a esta vida, sino que 4 vidas anteriores era una persona alcohólica, y desde ese punto, desde esas 4 vidas anteriores, los riñones le están afectando ahora. Otra persona también tenía problemas con las parejas que se le acercaban, y es que en unas vidas anteriores fue una persona muy brusca con su esposo, con las personas que se le acercaban, y era muy déspota. Y entonces en esta vida le toca rectificar, y las personas que se le acercaban eran personas también que querían dominarla, que querían controlarla, que la agredían. Entonces, esto que nosotros decimos se creó un sello cósmico en el tiempo, no es solamente para la nación de Israel, también lo podemos llevar a nuestras vidas personales, a nuestro anhelo de sanar, a nuestro anhelo de buscar, y es importante que utilicemos las herramientas. ¿Por qué? Porque venimos a este mundo a rectificar, venimos a este mundo a corregir, venimos a este mundo a quitarnos esas maletas que nos dejaron los ancestros, y venimos a este mundo a quitarnos esas maletas que nosotros mismos produjimos en vidas anteriores por cortocircuito. Más sin embargo, el,
los sabios de la Torá nos dicen que hay 4 acciones que pueden revertir esos decretos duros o que pueden cambiar tu vida. Por ejemplo, una persona que yo conozco no podía quedar embarazada y era difícil que quedara embarazada y finalmente yo le dije, tienes que cambiar de territorio. Y se fue de vacaciones largas, como de 2 meses, se fue para Alemania y en ese paseo de 2 meses, después de muchos años de estar intentando quedar embarazada, allá quedó embarazada. ¿Por qué? Porque cambió de territorio. Una de las cosas que nos dicen los sabios es let leja, vete de la casa de tu padre, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Así que puede ser un cambio de casa, puede ser un cambio de país, puede ser un cambio de ciudad, pero cuando nos movemos geográficamente, los decretos son anulados y puedes comenzar una nueva vida. 2, la tefilá. La tefilá, dicen los sabios de la Torá, que pueden cambiar, quitar los decretos de tu vida, los decretos negativos de tu vida. Y vemos ahorita el caso, lo voy a nombrar más adelante, el caso de Caleb, que él cuando fue con los espías, él sentía que necesitaba una cobertura y antes de entrar a la tierra prometida, él se fue a Hebrón, allá a la cueva de Mapela, a rezarle a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, porque él decía, yo no me puedo involucrar con estos espías que andan hablando mal, que están planeando cosas raras, y fue a pedir la cobertura de los patriarcas. En la cultura hebrea, en la Torá, nuestros patriarcas y nuestros ancestros que están en luz, no es como la cultura occidental que le tenemos miedo a los muertos y que pensamos que están muertos. No, en el linaje de nuestro padre Abraham, los ancestros están en posiciones de luz. Y cuando no están en posiciones de luz porque tienen que rectificar algo, llega el momento en que nosotros mismos los podemos ayudar haciendo encendiendo una velita en Shabbat o ayudándolos con la tefilá. Entonces, una tefilá puede cambiar la vida. Mira que le salvó la vida a Caleb en el camino a espiar la tierra prometida. La otra es, la tercera es la sedaca. Dice la Taná que el rey David iba a ofrecer un holocausto en el monte Moriah y le tocaba comprar el terreno donde él iba a hacer el holocausto. El Jebuseo quería regalarle ese territorio y David le dijo, no le daré nada al Eterno que no me cueste. Pero hay otro caso del rey Salomón. El rey Salomón hizo 1000 sacrificios y en ese proceso de entregarle 1000 sacrificios, porque Salomón era excelente para con Dios, era un corazón dadivoso, eh, el Eterno se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras. A veces no tenemos esa capacidad o esa conciencia de saber que cada vez que nosotros conectamos en el altar por medio de la ofrenda, por medio del diezmo, por medio de la primicia, por medio del voto, por medio del pacto, podemos alcanzar misericordia porque Dios ve nuestro corazón. Él interviene porque el dinero es una energía que es un genérico y con la fe, con la intención, con tu fuerza que le pones en ese momento que estás entrando en alianza con Dios, porque cuando tocamos el altar de Dios es que estamos diciéndole a Dios, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú seas mi socio en este propósito. Entonces, puedes convertir esa sedaca, ese sacrificio, esa ofrenda en un milagro para ti. Lo he visto de muchas maneras. Cuando hay personas que están oprimidas por una cosa, por otra, yo le digo, bueno, vamos a hacer una ofrenda de como un rescate del alma cuando la persona está muy oprimida, cuando la persona necesita un cambio en su vida y he visto resultados poderosísimos. Y cuando yo digo esto, lo digo porque he visto cambios en el corazón de las personas, he visto cambios en la economía de las personas. Y Baruch Hashem, porque Moriah ha sido un instrumento de Dios para traer luz a muchas vidas, a muchas personas. Moriah
Yo veo los cambios en las personas, yo veo cómo se desarrollan, cómo han despertado. Ya Moria no es el mismo porque son personas elevadas, son personas con conciencia diferente, ya no mastican así vianditas, sino que se comen su buen trozo de comida fuerte y lo resisten. Así que el siguiente punto es la techuva. Y en todas estas terapias que estoy hablando de constelaciones familiares, de registros acásicos, cuando se arroja luz a ese punto que causó el cortocircuito, la herramienta más importante es el corazón arrepentido y la aceptación. Hacer techuvá es clave. Siempre la techuvá va a hacer que toquemos el corazón del Eterno. Cuando lo hacemos sinceramente, cuando lo hacemos con aceptación, no con obligación o no con dolor, sino que acepto y me arrepiento y hago bidui. Bidui, ¿qué es? Confesarlo. Con lo que nosotros confesamos delante de la presencia de Dios te va a traer misericordia. Por eso Dios colocó la techuvá como uno de los 7 fundamentos de antes de la creación del mundo, porque es un fundamento para que las personas que están viviendo procesos duros, que están viviendo crisis, que están viviendo una necesidad de cambio, una de las herramientas es la techuvá. Y el siguiente, que para mí me parece espectacular porque yo lo he practicado en mi vida, es el cambio de nombre, ser renombrado. Todos tenemos un nombre puesto por nuestros padres. Eh, Hay personas que reciben el nombre del abuelo y el abuelo le puso al hijo y el hijo le puso al nieto. Y cuando nosotros vamos a ver, esa persona tiene una carga muy pesada en su espalda, le cuesta difícil todo, sacar sus proyectos adelante, les cuesta mucho porque le han enganchado el nombre del abuelo y también el abuelo se lo puso al hijo y el hijo se lo puso al nieto y ese nieto está pasando momentos difíciles porque está recibiendo el karma del abuelo, del tatarabuelo, del hijo y vemos que es difícil. Entonces la solución, un cambio de nombre. Vemos que Dios le cambió el nombre a Abraham para Abraham, padre de naciones. Si Dios no le cambia el nombre a Abraham, no alcanza todo lo que Abraham alcanzó. Alcanzó riquezas, fama, es catalogado como el hombre de la fe. Pero en este caso de esta paracha, Chelalejá, vemos que Moisés estaba preocupado porque él vio que no fue Dios quien quiso mandar espías a la tierra prometida, porque Dios ya conocía la tierra prometida, fue Dios quien les profetizó a ellos que iban para la tierra prometida. Fueron los mismos líderes de Israel que se juntaron alrededor de Moisés diciéndole, vamos a pedir que enviemos una comisión que sean como espías para reconocer la tierra. Y eso ofendió a Dios. A Moisés tampoco le gustó mucho y por eso así se llama la paracha eh, Chelat Leja, envía para ti. Dios, el Eterno le dice a Moisés, envía para ti. Pero Moisés ya sabía lo que había en el corazón de los espías, más sin embargo habían 2 espías diferentes. Josué, que se llamaba Oshea, y después fue renombrado Yehoshua, le cambió el nombre y eso lo protegió porque se le colocó una yud. Y también Caleb dice, wow, se me adelantó Moche ayudando a Josué. ¿Y ahora yo qué hago? Y Josué se fue para la cueva de Mapela en Hebrón y le rezó a los patriarcas y eso también sirvió de protección para que tanto Josué como Caleb no fueran iguales a los otros 10 observadores. Realmente fue catastrófico el informe que ellos dieron y fue mucho más fuerte el castigo porque ellos acababan de vivir, acababan de ver lo que le había pasado a Miriam y a Aarón por haber hecho la Chon Hará.
Este, vemos que una de las fallas más grandes que podemos descubrir en esta parachá es que a pesar de que ellos venían de manifestaciones poderosísimas, poderosísimas, las plagas de Egipto, la apertura del Mar Rojo, viajar con las nubes de gloria, viajar con las columnas de fuego, maná del cielo, manifestaciones muy poderosas, más sin embargo, ellos se olvidaron de todo lo que Dios le había dicho. Y la exhortación para este momento es que nosotros tenemos que aferrarnos a la emuná que es fe, tener la confianza de lo que Dios nos ha dicho, tener la confianza de lo que Dios te ha prometido y que así como Dios le dijo a Israel, serás nación en un solo día y eso se cumplió y esa profecía se dio 750 años antes de nuestra era y se cumplió en, aquí en la ONU con un decreto hace 70 años, creo. Y Israel es una nación, se cumplió la profecía, pero también vemos el caso de Sara y de Abraham. Ellos ya eran viejos, no tenían contentamiento, eh, ya su cuerpo no les apetecía tener relaciones y fueron rejuvenecidos y tuvieron su hijo. Y de ese hijo hay una gran nación de la cual podemos decir que Dios es real cuando nos profetiza algo. Vemos la historia de Noah. Noah, Dios le dice, haz el arca y ingresa los animales porque va a caer un gran diluvio, pero si nunca había llovido, cómo iba a creer él de que iba a caer un fuerte diluvio y que el arca con las dimensiones que él había dado se iba a elevar sobre las aguas? Pues todas esas cosas tenemos que aferrarnos a lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dicho de ti y de mí. Y también vemos cuando Elías confronta a los 400 profetas de Baal, Dios le dice, haz esta zanja y échale agua. Imagínate de dónde iba a sacar fuego si era agua lo que le estaban echando a esos altares. Mas, sin embargo, llovió fuego del cielo. Eso es una fe inquebrantable. Y también vemos a Josué cuando Dios le dice, detén el sol para ganar la guerra. ¿Cómo no iban a pensar en eso los espías, los 10 espías que hablaron calumnia? ¿Cómo no revisaron sus antecedentes, que si Dios les había cumplido o no les había cumplido? Y eso les digo yo a cada uno de ustedes hoy. No hagamos la chonjara cuando hay un problema, que hay una circunstancia que tenemos que superar, que hay una falencia de algo. Guardemos silencio y agradezcamos. Guardemos silencio y demos gracias a Dios para que no se caiga en el pecado de la chonjara, de ser calumnioso con lo que Dios nos ha dicho, y más bien alcancemos gracia como alcanzó gracia Josué y Caleb, y tengamos ese espíritu guerrero como Josué y Caleb, como Moisés, como Aarón, y podamos ver las promesas de Dios cumplidas cada uno de nosotros. Esa fe, si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace. Tenemos que tener esa fe inamovible. El nivel de fe de Israel debe ser contundente. Nosotros somos la casa de Israel. Cuando Dios habla algo, nosotros lo creemos. Si Dios dijo algo, simplemente es lo mejor para nosotros. Y aunque a veces cuando Dios te dice algo y tú ves que pasan los años y el proceso está fuerte, el proceso está duro, el proceso, wow, si Dios me hubiera mostrado todo lo que yo iba a vivir antes de entrar en este proceso, quizá yo no lo hubiera aceptado. Pero es que no hay opción, no hay opción porque cuando tú caminas por los caminos del Eterno, cuando tú vas
y recibes una palabra de parte de Dios, no hay opción, hay que avanzar, hay que creer. Veas lo que veas. Caerán a tu derecha miles y a tu izquierda 10.000, pero a ti no te tocarán. Y es tiempo de que nosotros sacudamos todas esas promesas y empecemos a vibrarlas, empecemos a sentirlas, hechas realidad en cada uno de nosotros, porque aunque no entendamos y aunque quizás miremos y digamos, ¿cuándo va a suceder esto? Sí va a suceder. Debemos reforzar nuestra emuná, nuestra confianza, nuestra fe. Y a pesar del clima político, social, económico que estamos viendo en las naciones y también a nivel personal, tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos creyendo lo que Dios te ha dicho. Yo no sé qué te ha dicho Dios. Yo no sé qué profecía has recibido o que audiblemente te ha mostrado, te ha dicho, o qué visión te ha mostrado, pero de que se cumple, se cumple. Lo que Dios te dijo, se cumplirá y nos puso a nuestros ancestros del linaje, Abraham, Isaac y Jacob como ejemplos, para que sepamos que su palabra se cumple. Dios le dijo a Israel en Isaías, serás nación en un solo día, y ahí está una de las superpotencias del mundo estableciendo su hegemonía a nivel mundial. Israel es una realidad por una profecía. Y todo lo que nosotros creamos que Dios nos dijo, así es. Así que tenemos esa fe, esa certeza de que sí va a pasar, de que sí hay grandes posibilidades de un cambio, de que sí hay grandes posibilidades de una sanidad para el que está enfermo, de que sí hay grandes posibilidades de lo imposible, porque miren a la mamá de Sansón, era estéril, miren a Sara, que era estéril, miren a Ana, que era estéril, y sucedieron grandes cosas. Baruch Hashem, Baruch Hashem por el Dios de Israel. Lo amamos, le creemos y no dudamos y no hablamos negativo de lo que de pronto no está saliendo aparentemente bien, porque en medio de todos esos vaivienes, ahí está trabajando Dios en el carácter de cada uno de nosotros.